Duques de Sussex de nuevo. Ya es el final de los Invictus Games, los Juegos Invictus, que duraron 7 días más o menos y donde Meghan Markle asistió desde el día 3 porque estaba comprando unas batidas. Hoy te voy a contar qué ha pasado en estos días, el resumen de lo que ha ocurrido. ¿Cómo fue eso que Harry estaba llorando en 2 ocasiones? Lloró, se puso muy emocional. ¿Qué fue lo que pasó después del cumpleaños que hablamos de esta pareja y lo que ha estado ocurriendo en las redes sociales como reacción a los Juegos Invictus? Todo esto en este video porque ya sabes que acá desglosamos todo. Y bueno, si te gustan estos vídeos con un toque de humor, con mucha información, análisis y desglose, te invito a que te suscribas a este canal, que les des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y además hay una opción de miembros del canal para que tengas acceso a otras cosas, por ejemplo, a que tus comentarios se respondan más rápido que los demás y se destaquen primero que los demás. Sé que hay una comunidad grande de todos ustedes que están ahí siempre pendientes a los vídeos y ya muchos nombres ya los reconozco por los comentarios. Y claro está, siempre darle una cálida bienvenida a los haters. Oh, no. Que están por ahí porque ustedes también hacen que este canal crezca cada día. Gracias a todos ustedes por esto. Y bueno, empezamos inmediatamente. Resulta que ya tenemos la cifra de toda la pasarela de Meghan Markle. La pasarela en el sentido de lo que Meghan Markle gastó en ropa. Quiero destacar aquí que la ropa de Meghan Markle, algunas fueron reusadas. Por lo tanto, el precio que dio el Daily Mail, entre otros portales, no significa que esto se gastó justamente cuando ella estuvo en los Invictus, ¿ok? 300,000 libras aproximadamente, de 250,000 a 300,000 libras solo en ropa, en el outfit, y en joyas unas 300,000 también. O sea que estamos hablando de como 500,000 más o menos el outfit, ¿no? De Meghan Markle. Cual las joyas se puede pasar porque son joyas que ya saben que algunas cosas ya vienen de la familia real, cosas que le heredaron a ella, joyas que han adquirido valor y otras han sido cosas que han comprado ella y Harry. Harry estuvo muy emocional, pero antes de estar emocional, Harry en muchas ocasiones se notó que estaba perdido, su mirada perdida. ¿Por qué? En mi opinión, Harry tenía que encargarse tanto del evento como tal, que aunque tiene un equipo grande detrás, él es la cabeza, como de su esposa. Al momento en que ella llegó a los Invictus, Harry estaba completamente separado de la realidad en muchas ocasiones. O sea, tiene que estar con la mujer topándole la mano, acá topándole la espalda para que termine y luego ella llevárselo para que la tome de la mano. Este comportamiento no se había visto en Meghan Markle desde la familia real. Hemos visto a Meghan Markle muy independiente en los Estados Unidos en las veces que los hemos visto a ellos saliendo en conciertos, en diferentes ocasiones en restaurantes, y no hemos visto a Meghan Markle tomar la mano o pedirle al marido que la tome de la mano. No está mal, pero no se había visto este comportamiento. Ahora en Düsseldorf ya venimos de una serie de rumores de divorcio, de separación, que dormían separados, que estaba mal la relación, y de repente vemos a Meghan Markle que retrocede varios años a cuando estaba en la familia real británica y topa la mano del marido en cada ocasión. En este Invictus no vimos a una Meghan independiente, ese atuendo, ese peinado, que suele estar en los Estados Unidos, que dice, muy, mira, a ver, aunque estemos agarrados de manos en una ocasión, ya este momento amerita que nosotros estemos cada uno ayudando a una persona en silla de ruedas, otro ayudando a tal cosa, otro dando el discurso, y yo muy tranquila. Una de las cosas que se observaron en Meghan Markle y que llamaron mucho la atención, como les había dicho, era el comportamiento. Ya ha sido analizado por algunos body language o algunos expertos en lenguaje gestual, pero no hay que ser expertos para notar un comportamiento por encima de sobreexcitación, como dije el otro día. Es como, a ver, podemos ver algunas fotos y algunos videos donde está todo el mundo concentrado como en el juego y ella está sonriendo sola. Ella está sonriendo como a una cámara. Ella está sonriendo como que alguien le está diciendo, Meghan,
The Whiskey, la cámara está por aquí, ella por acá sonriendo y el resto mirando el juego como, oh, espera, ahí viene. Cuando, no sé si ustedes, pero yo principalmente que me gusta el básquetbol, cuando estoy viendo un partido de básquetbol o tal vez uno de fútbol, uno está como en expectativa, así como tu cara es como de ¡oh! No puede ser, y podemos ver diferentes fotos de reacciones, pero la de ella generalmente, no he dicho que siempre fue así, fue como una pose para las cámaras, cosa que llamó bastante la atención. Yo estoy haciendo un resumen de las cosas, de las reacciones que he visto en las redes sociales. Esto no significa que ella no tenga un club de fans, obviamente tiene personas que la sigue su estilo, que le gusta su ropa y todo. Y eso está bien. Fashion blogger, la ropa, hay algunas que me gustaron, por ejemplo, de la última noche, me parece que fue, que ella tenía algo beige. Me gustó esta ropa, creo que es como bien para la ceremonia, o sea, vas a entregar unas medallas, está perfectamente, pero también el vestido estuvo bien. El asunto ya de los pantalones cortos, como habíamos hablado, no fue algo que a mí me pareciera como muy acorde a la situación, pero eso es una opinión muy personal, que es respetable, al igual que es respetable lo que ella hace. Pero yéndonos al plano de Harry, muchos esperaban que la familia real le felicitara, pero no podían felicitarle porque él no es miembro senior. Además, se declaró que no queremos nada con ustedes y bueno, hay que respetar los espacios de las personas, aunque sean tus hijos, aunque sea tu primo, tu hermano, tu cuñado, tienes que respetar el espacio. Si yo simplemente ya no quiero hablar contigo, pues no quiero hablar contigo y tienes que respetar ese espacio. Y es justamente lo que ellos están haciendo, porque de hecho, después de la entrevista y todo, ellos felicitaron en una ocasión a Lilibet, me parece, también felicitaron a Meghan Markle, pero después que las cosas se han fracturado definitivamente, ellos han guardado su espacio. Otra cosa que vimos fue a Harry muy emocional durante su cumpleaños. Cuando empezaron a cantarle feliz cumpleaños, él se puso en lágrimas, o sea, él estaba a flor de piel. Y algo que hizo fue que simplemente se paró de su asiento y fue a recibir lo que le tenían, que era un pastel. Lo llamaron al centro del escenario y él estaba emocionado y se veía que realmente era de verdad. No era algo fingido ni para las cámaras. En todo momento vi a un Harry como concentrado en lo que tenía que estar concentrado. Le salió la verdadera familia real. Ahí le salió el verdadero Harry. En esta ocasión estaba tratando de estar aquí y se notó en su discurso. En el último discurso que tuvo Harry fue un discurso muy emocionante. Pero antes de esto, cuando él se paró, dejó a Meghan sentado. O sea, fue en un instinto. Él se paró a recibir sus cosas y estaban bastante emocionados. La verdad es que creo muchas emociones a flor de piel. Porque por más que él esté alejado de la familia, puede ser, y es mi instinto, que él está sufriendo mucho separado de su familia. Porque él tuvo que elegir. A él le dieron la opción, o con ellos o conmigo, o tal vez no fue que ella le dio la opción, simplemente él dijo, bueno, tengo aquí que elegir, porque o es ella o son ellos, y él eligió. Y lo hizo de manera tajante, lo hizo de manera radical y mantuvo su palabra. Pero eso no significa que él no esté sufriendo. En su discurso fue muy, muy emotivo también. Se le vio llorando en el discurso de despedida, pero se centró mucho en los veteranos. Aquí sí se centró él en ellos. Dijo, ustedes los necesitamos, lo bravo que han sido, le han demostrado a millones de personas de qué están hechos. Y el hombre habló en una parte en alemán al inicio, pero estuvo bien emocionado. Yo lo vi a él que estaba muy de verdad, que no era algo fingido. Se nota cuando la gente está fingida. Otra cosa que no hizo, él ahí no mencionó a Meghan Markle ni mencionó a los hijos. Ya no era necesario, ya lo hiciste al inicio. Ya ella duró un par de minutos hablando sobre ella, sobre su cabello y sobre todo. Y ya la gente se cansó. Al parecer vieron los comentarios negativos en esa parte y él centró su discurso en los veteranos, en lo que debió haber sido desde el inicio. Nada de Harry y Meghan, hacer un reconocimiento que salga de ellos, pero ese constante estar frente a las cámaras y estar sonriendo de manera como sobreexcitada, pienso que es algo que hay que corregir, que ellos ya con su PR, pienso que querían hacer una movida, pero no les salió. Como digo, ellos tienen su club de fans, ahí andan haciendo comentarios en todos los canales donde no se alabe a Meghan, y lamentablemente aquí, como he dicho más de 1000 veces, no alabo a nadie, solamente a Dios. Aquí hablamos de quien haya que hablar.
de quien haya que hablar. Y a los fans de Katherine un día se los dije, cuando hice un comentario sobre algo que no me gustó. ¡Ay, Katherine! No, Santa Katherine de Valladares, no. Aquí no hay santos, ni yo soy santa. Aquí hablamos de todo, de lo que tenemos que hablar y a calzón quitado. Y si a ti no te gusta, pues hay muchas opciones. Y así es crudo, la realidad es así. Por eso el canal se llama Tal Como Es, porque es un canal donde se hablan las cosas como yo las pienso. A veces nos pasamos la vida maquillando y por eso es que estamos en el nivel de censura que estamos. Porque estamos en un nivel en que tú no puedes decir lo que piensas, porque ay, estás ofendiendo. Que te estás yendo por tu lado europeo, no te estás yendo por tu lado nigeriano. Señora, por favor, vamos, que tenga un alimento por ahí. ¿Lo quieres de cachorro o de grande? Así, normal. Así es que yo soy, lamentablemente. Así es que te hago una broma, pero que te desgloso las cosas tal vez como a ti no te gustan. Pero es la realidad. Es un evento para los veteranos. Y si a usted no le gusta, pues se queda en su casa. Y esto es algo serio, porque son personas que tienen traumas y personas que han vivido muchas cosas muy negativas. Para que venga otra persona, para que venga yo a estar alabándome y tomando el protagonismo de los veteranos. Es como que vaya yo a una casa de albergue donde tengan personas necesitadas y vaya yo con unos tacones, unos maquillajes, unas cosas de última a floretearme y a decir lo que yo tengo, lo que me compré de última, y esas pobres personas están ahí que no tienen nada. Entonces a mí no me gustan, me enervan, no se los puedo negar, no lo puedo ocultar. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Eso fue lo que ocurrió y hay muchas otras cosas que vamos a seguir desglosando con los días. Si te gusta este video, pues manitos arriba, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el próximo video.